Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto como presidente de la Academia Mexicana de Derecho estar materialmente dirigiendo el cierre de este Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados, México y otros países ministros de altas cortes, que evidentemente tienen que ver con todos los sistemas democráticos. Y hoy nos acompaña un excelente amigo, un jurista de nuestra América Latina, nuestro amigo Henry Einer Izaza de Panamá. Mi querido Henry, pues comentarte que yo conociendo tu trayectoria, que nos ha tocado el gusto de coincidir en congresos internacionales y ahora vamos a coincidir pronto otra vez acá del lado de Costa Rica, pues te hemos designado como miembro honorario de la Academia. Me da mucho gusto, eres un hombre muy estudioso, muy comprometido con la democracia, muy comprometido con el Estado de Derecho. Y bueno, pues felicidades y bienvenido a la Academia, que ya es tu Academia, amigo. Muy bien, agradezco de una manera muy respetuosa y sobre todo de una manera académica, intelectual y jurídica la aceptación en la Academia Mexicana del Derecho. Es un honor y sobre todo realmente es un prestigio formar parte de este grupo de personas estudiosas del derecho, y muchas gracias por esa designación, la cual llevaremos siempre en nuestro corazón y en nuestros actos de nuestra vida profesional y académica. Gracias, Henry. Y bueno, el doctor Henry Heiner Izaza de Panamá es miembro de los Institutos Panamericano y Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro de la Comisión Codificadora del Código Procesal Constitucional para Panamá, que es uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional. Y qué bueno que gente estudiosa como mi amigo Henry han entrado a generar una codificación procesal constitucional en su país. Ya tengo tiempo promoviéndolo en México, pero bueno, doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues bueno, con ustedes para el tema independencia judicial y selección de los ministros constitucionales de Panamá hacia un nuevo modelo de justicia constitucional para Panamá, una importante propuesta de un estudioso y un excelente doctrinista. Henry, pues el foro es tuyo, adelante, amigo. En materia de derechos humanos y derechos fundamentales, el cambio real, el cambio duradero ocurre paso a paso. Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en paz descanse. Muy buenas tardes a las autoridades y miembros de la Academia Mexicana del Derecho, a los colegas conferencistas, a los colegas abogados, a mi respetado amigo profesor José de Jesús Naveja Macías, coordinador de este evento, y a todos los que participan en este Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Magistrados Constitucionales. Mi agradecimiento a Dios, a los organizadores, por la deferencia de invitarme a participar en este congreso en homenaje a Cecilia Sosa Gómez. Felicitar a los organizadores, porque hoy se construye... También de Ricardo Lorenzetti, mi querido, son de los homenaje a los dos. Muy bien, y igualmente el profesor Ricardo Lorenzetti, y felicitar a los organizadores por contribuir a la construcción de una cultura jurídica tan necesaria en nuestros países latinoamericanos. El tema que voy a desarrollar lo hemos titulado Hacia un nuevo modelo de justicia constitucional para Panamá con mira a la independencia judicial. Hoy nos encontramos frente a un nuevo escenario, el tránsito del Estado legal al Estado constitucional y convencional de derecho. En los últimos años, este nuevo escenario en que se desarrolla el derecho en general se debe a una poderosa razón: el protagonismo de la Constitución política, el protagonismo de los tratados de derechos humanos como normas jurídicas
en reemplazo de la norma legal. El principio de legalidad se replantea frente al principio de constitucionalidad y de convencionalidad. La Constitución y los tratados de derechos humanos se han convertido en omnipresente en todos los rincones del planeta derecho. Este peculiar contexto en que hoy se desenvuelve el derecho en general ha llevado a algunos juristas, como el profesor Riccardo Guastini de Italia, a alegar que hoy tenemos constituciones invasoras, entrometidas del derecho en general. Y al profesor Gustavo Zagrebelsky de Italia, cuando ha planteado o ha establecido que la Constitución y los tratados de derechos humanos son instrumentos vivientes que deben ser tomados en cuenta por los ordenamientos jurídicos del derecho interno de los estados. En este nuevo escenario en que hoy los estados son estados constitucionales y convencionales de derecho, aparece un principio importante, un principio rector: la constitucionalización del proceso. Y la constitucionalización del proceso nos permite establecer con precisión en cada una de las constituciones cuál es el valor que debe tener tanto la norma de derecho interno y la norma de derecho internacional en relación con los derechos fundamentales, en relación con los derechos humanos, determinando cuál es la norma que debe prevalecer. Y debe prevalecer la norma que le otorgue un mayor catálogo de derechos a favor de la persona humana, lo que hoy se denomina el principio pro homine o pro persona, y así lo ha materializado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sus sentencias. Esta constitucionalización del proceso se puede enfocar a través de tres premisas importantes. En primer lugar, cuando los estados le han otorgado rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Tendencia seguida por Colombia en su artículo 93, por Ecuador en su artículo 462, por Venezuela en su artículo 23, por República Dominicana en su artículo 74 y por México en su artículo 1 y 133, donde han establecido que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. En el caso de Panamá, los tratados de derechos humanos tienen rango legal y no constitucional. Ese es un primer cambio que debemos provocar para lograr la independencia judicial. En segundo lugar, cuando los estados, a través de su jurisprudencia, han incorporado los tratados de derechos humanos a lo que hoy se llama el bloque de la constitucionalidad. Entiéndase por bloque de la constitucionalidad aquellos elementos o parámetros que utilizan los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales o las salas de garantías constitucionales para determinar que una norma o una ley o un acto es o no inconstitucional. En el caso de Panamá, forman parte de ese bloque de la constitucionalidad, además de la constitución política, la doctrina constitucional, la costumbre constitucional, la constitución derogada de 1946, el reglamento de la Asamblea Legislativa y algunos convenios ratificados por la República de Panamá en materia de derechos humanos. La Corte Suprema en pleno venía con una línea jurisprudencial hasta el año 2008, donde establecía que solo el artículo 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial de la Convención Americana de los Derechos Humanos, interpretado con el artículo 32 de la Constitución, lográbamos los elementos de un justo proceso
o de un proceso justo. A partir del 2008, la Corte Suprema en pleno cambia la línea jurisprudencial y establece que todos los tratados de derechos humanos que forman parte del Corpus Juris Interamericano hacen parte del bloque de la constitucionalidad. Y en tercer lugar, cuando los estados han incorporado los sistemas penales acusatorios, han incorporado con esos sistemas de enjuiciamiento penal principios rectores. En el caso de Panamá, la Ley 63 del 2008, que incorporó el nuevo Código Procesal Penal, incorporó como principio rector la constitucionalización del proceso. Y la constitucionalización del proceso es la aplicación directa no solo del Código Penal o del Código Procesal Penal, sino de la Constitución Política, de los tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces es importante tener en cuenta estas tres premisas que hacen parte de la constitucionalización del proceso. Dicho esto, entonces, hemos podido explicar cómo la Constitución hoy juega un rol importante en el ordenamiento jurídico interno de un Estado. Por eso que la Constitución de Panamá, en su artículo 2, hace un llamado a la separación de los poderes del Estado como parte importante de la independencia judicial. Y dice que hay tres poderes: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, los cuales actuarán limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Es importante entonces resaltar que la separación de los poderes es un elemento importante de la independencia judicial. En segundo lugar, el artículo 210 de nuestra Constitución Política de Panamá establece que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución, a la ley, y yo agregaría a los tratados de derechos humanos y a la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La independencia judicial es fundamental para la efectiva vigencia del Estado de Derecho y sobre todo para la democracia, porque la Corte Interamericana ha dicho que para que Panamá o que para que México sea un Estado democrático de derecho, tendríamos que asegurar que no se violan derechos fundamentales o que no se violan derechos humanos. A contrario sensu, si en Panamá y en México se violan derechos fundamentales y derechos humanos, no vivimos en democracia. Resulta esencial, como lo ha dicho la Carta Democrática Interamericana, que la existencia de la división de poderes y la independencia de los jueces o juezas que resuelven las controversias entre el Estado y las personas respecto a eventuales amenazas o violaciones de derechos fundamentales a los derechos humanos. Entonces es importante entender que hoy debe existir una clara separación de los poderes para que los jueces tengan independencia en el ejercicio de lo que se denomina la función jurisdiccional. Con la constitucionalización del proceso aparece una nueva rama del derecho, el derecho convencional. Y este derecho convencional tiene su génesis en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y este derecho convencional crea la doctrina del control de la convencionalidad, que no es más que un mecanismo procesal que utiliza la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el evento que el derecho interno de un Estado sea incompatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos o
cualquier otro tratado que forme parte del corpus juris interamericano. Con el control de convencionalidad, lo que nosotros buscamos es un confrontamiento normativo entre el derecho interno del Estado y los tratados de derechos humanos, entre el derecho interno de los Estados y la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para lograr una armonización a los estándares, lineamientos y principios fijados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este control de convencionalidad, como todos ustedes saben, lo clasificamos en dos: el control de convencionalidad concentrado o en sede internacional, que es aquel que ejerce la Corte Interamericana al momento de conocer de un caso contencioso contra un Estado, le ordena modificaciones a ese derecho interno del Estado. El fundamento de este control es el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, y artículo 2, el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno. Este control concentrado ha sido importante en la independencia judicial, porque lo primero que debemos resaltar, que para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos haya podido construir estándares referente a la independencia judicial, ha tenido que dialogar con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y ha tenido que dialogar con el Comité de Derechos Humanos del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Entonces es importante establecer que el diálogo jurisprudencial entre los sistemas de protección de los derechos humanos es una realidad. El primer caso donde la Corte Interamericana aborda la independencia judicial es el caso Tribunal Constitucional versus Perú del 2001, y la Corte construye un estándar en el sentido de que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, deben contar con garantías relacionadas con un adecuado proceso de nombramiento para poder darle inamovilidad y darle estabilidad en el cargo, y con esto evitar garantías con presiones externas. Es preciso que los objetivos principales que tiene la separación de los poderes como garantía es darle esa protección al juez para que pueda fallar sin la influencia de ningún aspecto externo o interno del propio órgano judicial. En segundo lugar, el caso Corte Suprema de Justicia Quintana Coello y otros versus Ecuador 2014, y el caso Tribunal Constitucional Camba Campos y otros versus Ecuador 2013. La Corte Interamericana concluyó que las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a causales permitidas y establecidas en la ley, ya sea por medio de un proceso en que se cumplan con las garantías judiciales y porque se ha cumplido con el término o el periodo de su mandato. En conclusión, para que un juez pueda ser destituido de su cargo, tiene que ser bajo una causal establecida en la ley, o que su cargo haya llegado a un término o a un periodo de su mandato. El Tribunal Interamericano, la Corte, ha establecido que cuando se afecta arbitrariamente la permanencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia, artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y se puede afectar el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, artículo 23.1 de la Convención Americana
de los derechos humanos. En otro caso importante, el caso Brever Carías versus Venezuela, sentencia del 2014, la Corte Interamericana mantuvo una posición entre la alegada violación de la independencia judicial y el contexto específico en que se desenvuelve el país. La Corte Interamericana establece que para fallar libremente un juez dentro de lo que hoy es un Estado que vive en una estabilidad democrática, es importante analizar el contexto en que para cuando se dictó la sentencia vivía Venezuela con respecto al profesor Brever Carías, que tuvo que salir de Venezuela porque realmente habían puesto procesos penales contra él. La garantía de fallar libremente en derecho tiene relación con la inamovilidad del juez, con la permanencia del juez y con la garantía contra presiones externas e internas que son componentes de la independencia judicial. La Corte, en este caso de Brever Carías, introduce dos conceptos importantes: el abuso de poder y la desviación de poder, los cuales pueden afectar la independencia judicial de los jueces de un Estado, ya que si no hay una verdadera separación de poderes, se afecta las decisiones que pueda tomar un juez bajo la figura de su función jurisdiccional como órgano independiente, como órgano imparcial e imparcial, como lo manifestara el profesor Alvarado Belloso en su libro Teoría General del Proceso. Y el último caso, el caso Argüelles y otros versus Argentina, 2014, y el caso Acosta y otros versus Nicaragua, 2017, la Corte Interamericana estableció que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Por eso en ese libro, La toga de los jueces, donde hace un llamado a cuáles son las cualidades de ese juez para lograr la independencia judicial, lo importante es la separación de poderes y la estabilidad e inamovilidad de los jueces para que no se vean afectados en sus decisiones producto de algún aspecto interno o externo. De esta forma, la independencia judicial se deriva de una garantía de un adecuado proceso de nombramiento de todos los jueces que forman parte del órgano judicial. Y lo reafirma la Corte Interamericana en la sentencia caso Villaseñor, Velarde y otros versus Guatemala, 2019, donde dijo que la independencia judicial es un principio ampliamente conocido y reconocido y cuyo objetivo principal es lograr la separación de los poderes. El otro control, el difuso en sede nacional, me voy a permitir hacer entender de una manera sencilla que este control difuso en sede nacional no está reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. No existe un artículo que permita la aplicación de este control, por lo cual ha sido construido vía jurisprudencia. Y fue en ese primer caso, Mirna Machan versus Guatemala 2003, donde se utilizó la terminología control de convencionalidad por el extraordinario y ex juez y expresidente de la Corte Interamericana, el profesor Sergio García Ramírez, que en paz descanse, quien fue la primera persona que acuñó este término control de convencionalidad. Y luego viene la sentencia Almonacid Arellano versus Chile 2006, donde sí la Corte Interamericana le dice al Poder Judicial: usted tiene que ejercer una especie de control difuso en sede nacional de convencionalidad. Luego se emite la sentencia Hellman versus Uruguay 2011, donde la Corte Interamericana establece que toda autoridad pública debe ejercer control de convencionalidad. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo
y el Poder Judicial. Luego la Corte emite la sentencia Gudiel Álvarez versus Guatemala y nos dice que el parámetro de convencionalidad se extiende a todos los tratados de derechos humanos que la Corte Interamericana haya utilizado para condenar a un Estado. Entiéndase bien, todos los tratados de derechos humanos hacen parte del parámetro de convencionalidad que haya utilizado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su sentencia. Y finalmente el caso Liaquat Ali Alibux versus Surinam, sentencia del 2014. Aquí la Corte Interamericana le dice a los estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos, los 35 estados, que la Convención Americana no le dice a un estado cómo debe incorporar el control de convencionalidad difuso o en sede nacional. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana entiende que cada estado tiene un modelo de justicia constitucional diferente. Voy a mencionarlos rápidamente. Primer modelo, los estados que han incorporado tribunales constitucionales, que es el caso de Bolivia, Chile, República Dominicana y Perú. Un segundo modelo, los países que han incorporado cortes constitucionales, Ecuador, Colombia y Guatemala. Un tercer modelo, los países que han incorporado salas de garantías constitucionales, que es el caso de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Venezuela, El Salvador y Paraguay. Un cuarto modelo, que es aquel que el máximo tribunal de justicia de un país ejerce el control de constitucionalidad concentrado, como es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, México y Panamá. Y un quinto modelo, que es aquellos países que han traspolado el modelo de justicia constitucional de los estados que lo han colonizado, que es el ejemplo de Trinidad y Tobago, que traspoló el modelo de Inglaterra, el ejemplo de Surinam, que traspoló el modelo holandés, la Guyana francesa traspoló el modelo francés, la Guyana holandesa traspoló el modelo holandés y Belice traspoló el modelo de Inglaterra. Entonces vemos que con fundamento en estos modelos tenemos que buscar como Estado cómo yo incorporo ese control de convencionalidad difuso o en sede nacional. Y como corolario, el último caso que cita la Corte, Garifuna Punta Piedra versus Honduras 2014, y nos dice que un Estado no solo debe tomar en cuenta los tratados de derechos humanos, sino la interpretación que se haga de ese tratado. En otras palabras, ¿cuándo se interpreta un tratado? Cuando la Corte emite una opinión consultiva. Por ende, las opiniones consultivas de la Corte son parte del control de convencionalidad. Y la Corte reafirma esta posición en la opinión consultiva 21-14, Derechos y Garantía de Niños y Niñas en el Contexto de la Migración, pedida por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y dice que las opiniones consultivas son parte del control de convencionalidad. Hacen parte de esos parámetros, estándares y lineamientos que fija la Corte Interamericana a los estados. Ahora viene entonces la primera propuesta de mi conferencia. Si la Corte Interamericana nos dice a los estados, con fundamento en el modelo de justicia constitucional que usted tiene, Panamá, usted tiene que buscar cómo incorpora el control difuso en sede nacional de convencionalidad. Por eso yo considero que para lograr una verdadera independencia judicial debemos apostar a un nuevo modelo de justicia constitucional. Por eso que el Pacto de Estado por la Justicia en Panamá presentó un anteproyecto de acto constitucional
para reformar la constitución política y plantea un artículo primero que dice así: son fines esenciales del Estado promover la vigencia y aplicación y respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y garantías y deberes consagrados en la Constitución, tratados y convenios internacionales. Mi propuesta frente a este artículo es que debemos aprovechar e inmediatamente otorgarle rango constitucional a los tratados de derechos humanos, equipararlo a la Constitución, porque el día de mañana que un Estado decide denunciar el sistema interamericano, como fue el caso de Venezuela, podamos decir que independientemente el Estado salga del sistema interamericano, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y se aplican al mismo valor que el texto constitucional. Entonces eso nos lleva a aquel gran debate entre el profesor Hans Kelsen y el profesor Carl Schmitt bajo la siguiente pregunta: ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Kelsen planteaba que la defensa de la Constitución debía estar en manos de un tribunal constitucional, pero independiente. Y decía Kelsen, ¿cómo logramos la independencia? Con juristas de trayectoria constitucional y la forma de cómo designamos a esos juristas. Carl Schmitt decía, la defensa de la Constitución debe ser asumida por el jefe de Estado. Y el único país que tiene el modelo de Carl Schmitt es el modelo del Consejo Constitucional francés, ¿no? Que plantea que esa defensa debe estar en manos del jefe de Estado, en este caso de algunas personas que hacen parte de todo lo que es el engranaje del Estado. Por eso que hace unos años celebramos con mucha alegría los 100 años del primer tribunal constitucional del mundo, el tribunal austriaco de 1920 y luego el tribunal de Checoslovaquia de 1920. En este anteproyecto se plantea como un artículo nuevo que va a existir en Panamá una jurisdicción constitucional con competencia nacional a cargo de un tribunal constitucional, pero como máximo órgano en materia judicial. Y viene entonces otro debate. ¿Quién es el órgano de cierre como pasó en Colombia? La Corte Suprema de Justicia le decía a la Corte Constitucional, ¿quién es el órgano de cierre? Y la Corte Constitucional le contesta, en función de la jurisdicción ordinaria eres tú, siempre y cuando no violes la Constitución o los tratados de derechos humanos, entonces soy yo. En otras palabras, el Tribunal Constitucional sería el órgano de cierre en materia constitucional y convencional. Sería el único en su orden jurisdiccional y sería el único que puede interpretar la Constitución y sería el único que sería el guardián de la integridad de la Constitución. Con eso pudiéramos lograr una verdadera independencia, porque este órgano sería independiente al Poder Judicial. Puede revisar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién dice que las sentencias de la Corte no violan la Constitución? Pero como nosotros en nuestra Constitución tenemos que las sentencias de la Corte son definitivas y no admiten recurso alguno, muchas veces no podemos accionar de manera constitucional frente a dichas actuaciones. Se propone que este Tribunal Constitucional de Panamá tenga 5 magistrados principales y 5 magistrados suplentes, que deben cumplir con los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo diría que 5 para la cantidad de habitantes de Panamá, que somos aproximadamente 4 millones, y por la cantidad de procesos constitucionales, me parece una cantidad de magistrados que
se adecúa a la realidad jurídica de Panamá en materia constitucional. Porque si yo reviso, Chile tiene 10 magistrados, Bolivia 9, Perú 7, República Dominicana 13, Honduras 5, Nicaragua 5, Ecuador 9, Colombia 9, Costa Rica 7, Venezuela 7, El Salvador 5 y España 12. Entonces considero que es una cantidad prudente para la realidad jurídica en materia constitucional que manejamos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser magistrado de ese Tribunal Constitucional? Si son los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema, ahora se propone ser panameño por nacimiento, eso no cambió. Haber cumplido 45 años de edad, antes era 35, la propuesta es 10 años más. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser graduado de Derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale, 15 años en el ejercicio de la profesión de abogado, ya sea en cualquier institución, órgano judicial, ministerio público, defensoría del pueblo, tribunal o como profesor universitario. Antes era 10, ahora la propuesta es 15. Y el numeral 6, haber realizado estudios de especialización o experiencia profesional en temas afines al ejercicio del cargo o la sala correspondiente. Con este numeral yo no estoy de acuerdo. Mi propuesta es que un magistrado de un tribunal constitucional, para lograr una verdadera independencia judicial, debe tener posgrado, maestría o doctorado en materia constitucional o en derechos humanos o en temas afines. Haber realizado estudios no es suficiente, sino presentar un título universitario. Además, trayectoria en materia constitucional, ejecutoria en materia constitucional, que sea un jurista que no vaya a aprender a un tribunal constitucional, sino que vaya a aplicar la ley, la Constitución y los tratados de derechos humanos. Porque a diferencia de los otros magistrados, los magistrados de tribunales constitucionales se legitiman a través de su sentencia y hablan a través de sus fallos. Y además, la responsabilidad de un magistrado de tribunal constitucional es interpretar la norma más importante de un Estado, que es la Constitución, y además crear mayores catálogos de derechos fundamentales a favor de las personas humanas. ¿Qué elementos no se tomaron en cuenta para lograr esta independencia? Demostrar probidad y ética, tan importante que lo resalto como los mandamientos del gran jurista Eduardo Couture Echeverry, ¿no? Declaración ese magistrado y cómo salió, si los bienes son acorde al salario que él devengó en su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional. Declaración de honorabilidad como lo pide Guatemala. Es importante que ese magistrado no entre cuestionado por ningún acto como profesional del derecho, porque si entra cuestionado puede en algún momento dado ser sujeto de amenaza, de extorsión de algún poder, y eso quebrantaría la independencia judicial. ¿Cómo se va a nombrar? Esto es importante porque uno de los elementos de la independencia judicial es quién designa ese magistrado de ese futuro tribunal constitucional. La propuesta es igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, designa el Ejecutivo y ratifica el Poder Legislativo. ¿Por qué no pensar en una forma diferente de designar estos magistrados? ¿Cómo lo hace Perú? El Congreso. ¿Cómo lo hace Chile? El Ejecutivo designa, la Corte Suprema designa y el Congreso designa. ¿Cómo lo hace Ecuador? Pues mediante un Consejo de Estado. ¿Cómo lo hace Guatemala? La sociedad civil designa un magistrado, los colegios de abogados designan un magistrado, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos designa un magistrado,
República Dominicana, el Consejo Nacional de la Magistratura. El Salvador, la Asamblea de Diputados. Bolivia, por elección popular, ¿no? Y les ha funcionado en el Tribunal Plurinacional de Bolivia. Croacia. ¿Y por qué cito a Croacia? Porque en Croacia, al tener una democracia consolidada, los partidos políticos designan magistrados, las universidades designan magistrados y las organizaciones de abogados designan magistrados. Y esto lo digo con el mayor respeto, porque en los países latinoamericanos se piensa que si un partido político designa a un candidato a magistrado, eso rompe con la independencia judicial. Yo les digo que pertenecer a un partido político es un derecho fundamental de primera generación de los justiciables, de los políticos. Lo que debe tener claro esa persona, que cuando la designan en ese cargo, debe despojarse, en primer lugar, renunciar al partido político, y dos, solo estará sometido a la ley, a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Y finalmente, cuando ese magistrado salga de ese cargo, son sus actos los que lo harán o lo señalarán como responsable de cometer alguna conducta que pueda afectar la independencia judicial o la extralimitación de funciones o el abuso de poder. Y finalmente, las funciones. Este Tribunal Constitucional que se propone para Panamá conocerá de las garantías constitucionales objetivas, es decir, la acción de inconstitucionalidad, la consulta y advertencia de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad. Va a conocer o va a revisar las actuaciones en materia de amparo, es decir, que sería un tribunal de segunda instancia. Va a conocer la exequibilidad de los tratados de derechos humanos y de las leyes. Y va a conocer de las querellas o denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto es importante, porque actualmente una querella o una denuncia contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia la conoce la Asamblea de Diputados. Y a contrario sensu, una denuncia contra un diputado de la Asamblea de Diputados la conoce la Corte Suprema de Justicia. Ahí no hay una verdadera independencia judicial, porque son dos órganos del Estado que se investigan y que a la vez conocen de las denuncias contra el otro órgano. Y me parece importante que se le dé esta facultad a ese Tribunal Constitucional. ¿Qué no se incluyó como competencia, como función? Que va a conocer del habeas corpus. Eso me parece a mí importante, que este tribunal conozca del habeas corpus, conozca del habeas data, conozca de la inconstitucionalidad por omisión y conozca de los conflictos de competencia en materia constitucional que se da en todos los países, y que además en países como el nuestro y en México, que tenemos diversidad cultural, que tenemos la aplicación del derecho consuetudinario o de la costumbre en las comunidades indígenas, tenemos que tener un tribunal que conozca de esta competencia en materia constitucional. Y eso me permite hacer mi tercera propuesta. Construir un derecho constitucional común en las Américas para lograr una verdadera independencia judicial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir del derecho convencional, a partir del control de convencionalidad, vamos a crear mayor catálogo de derechos a favor de la persona humana, los cuales permean el derecho interno de los estados, permean los sistemas constitucionales de los estados y nos permite lograr ese derecho constitucional común en los países de América, los cuales lograrían parámetros, lineamientos y principios para tener una verdadera independencia judicial. Eso se va a lograr a partir de un diálogo jurisprudencial entre los jueces nacionales y los jueces interamericanos. Los jueces nacionales son jueces convencionales. Los funcionarios públicos son funcionarios convencionales. Debemos apostar a las constituciones convencionalizadas, como los decía el profesor Néstor Pedro Sagüez, que en paz descanse. Debemos transitar, como lo hizo México, de garantías constitucionales a garantías convencionales.
Debemos lograr la internalización del derecho internacional de los derechos humanos. Debemos lograr la aplicación del principio a la dignidad humana, un principio importante, como lo decía la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el vivir sabroso, pero ella decía, el vivir sabroso es vivienda digna, educación digna, salud digna, y que realmente los ciudadanos crean en la administración de justicia. Debemos apostar al principio pro homine o pro persona, que es un pilar fundamental de la independencia judicial. Debemos tratar de incorporar las doctrinas en materia de derechos humanos, como lo son el margen de apreciación, la concordancia práctica y las normas jus cogens, normas de imperativo cumplimiento creadas por el derecho internacional público que ningún Estado puede desconocer. Y bajo esta premisa de las normas jus cogens, la Corte Interamericana ya las ha aplicado en su sentencia y fue bajo la presencia del juez Antonio Cancado Trindade de Brasil, que en paz descanse, quien estableció que las normas jus cogens hacen parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y lo estableció en una sentencia que se llama Goiburu versus Paraguay, donde dijo que el acceso a la justicia es una norma jus cogens y el acceso a la justicia forma parte de la tutela judicial efectiva de toda persona que pueda acudir al aparato jurisdiccional a fin de reclamar la afectación de un derecho. Debemos incorporar la tutela desde el contexto de Colombia. ¿Cómo Colombia ha podido lograr que la tutela sea una garantía de protección inmediata de los derechos fundamentales? Así lograríamos, como lo ha hecho Colombia, que todos los jueces sean jueces de tutela de derechos de rango constitucional, como lo tiene Alemania, un juez constitucional por cada distrito, ¿no? Por la importancia de la jurisdicción constitucional en lo que es la independencia judicial. Pero el verdadero cambio, apreciados amigos, apreciado auditorio, está en cada uno de ustedes, para que los derechos humanos y los derechos fundamentales dejen de ser un sueño, dejen de ser una utopía y se lleven a la práctica. Son ustedes los que hoy se deben transformar en verdaderos defensores en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales a través de cada uno de los roles que cada uno desempeña, ya sea profesor, funcionario del Poder Judicial, funcionario del Ministerio Público, asesor legal o futuro profesional del derecho. La Constitución es un tema no solo de los abogados, es un tema de todos los ciudadanos. Y para lograr una verdadera independencia judicial, tenemos que lograr ciudadanos que conozcan la Constitución, ciudadanos que conozcan sus derechos fundamentales. Como lo dijo el profesor Peter Aberles, todos somos intérpretes de la Constitución. Y Aristóteles nos decía, la Constitución es el alma de un Estado y la independencia judicial es el pilar fundamental de todo Estado constitucional y convencional de derecho. Finalmente, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias por haberme permitido desarrollar esta conferencia en honor a la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado constitucional y convencional de derecho y de una correcta administración de justicia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias, cerramos. Muchas gracias, Henry. Extraordinaria conferencia.
abordar todo este proceso que se vino el 10 de, precisamente de junio del año 2011 en México, con la internacionalización del derecho constitucional, con cambios sustantivos en México, cambios de naturaleza de fondo, como es el concepto de existentes garantías individuales de derechos humanos, como es darle otro orden jerárquico a los tratados internacionales de derechos humanos que originalmente eran a nivel legal, luego en 99 se convierten a supralegales, pero ahora a nivel constitucional, que con la estructuración de la Corte, con la presencia de la Corte, pues el derecho, como decía Ferrer McGregor, el derecho interno termina siendo infraconvencional. Y todo esto que abordas de manera tan importante, la Carta Democrática Interamericana, que pocos le dan la trascendencia que tiene, esta garantía de inamovilidad que es de cualquier ciudadano, pero también de los jueces, de no tener remoción, de no ser remociones arbitrarias, todo este bagaje de las sentencias a las que te vas, amigo, con tu talento, con tu profundo estudio. Ahora también, por ejemplo, unas sentencias en el caso Rico y Bayarri contra Argentina, el lápiz contra Venezuela, y ese que abordas tú de Alan Brever, a mí me emociona mucho porque me tocó trabajar con él en 2008 por una petición de gente de senadores en México, el amparo contra particulares para México, y todo lo que abordas del derecho difuso, este diálogo de fuentes. Qué excelente conferencia, amigo Henry. No me equivoco nunca en este sentido. Me ha tocado el gusto de intercambiar opiniones contigo. En el último congreso en Costa Rica me obsequiaste un libro excelente que, bueno, ya vas a escribir en un colectivo que vamos a generar y luego me va a tocar a mí trabajar ahí contigo. Ir de la mano, eres un joven muy talentoso, extremadamente talentoso. Y hoy que abordes para tu país, un país extraordinario, con una riqueza humana, con una riqueza de naturaleza, una riqueza estructural maravillosa y ahora económica, que bueno, están en un boom, el tema de ir a un modelo de justicia constitucional tan importante en donde pretendes cambios sustantivos y cambios netamente operativos para armonizar el derecho interno al derecho internacional de derechos humanos. Yo muy contento, yo creo que desde la academia muy contentos de seguir con esta línea de ponentes, en este caso jueces, magistrados y ministros de corte y doctrinistas muy talentosos como tú de América y Europa. Y vienen, vamos a generar algunas cosas que ya las aterrizaste, nada más para dar conclusiones rápidas, pero muy contentos, Henry, como siempre. Mi cariño para ti, sabes que tenemos mucha empatía académica, pero aparte de amigos nos ha tocado convivir y ahora te digo, nos toca en octubre otra vez estar juntos, que me da mucha alegría y pronto te vamos a tener en México, pronto te voy a hacer Muchas gracias. parte de la academia. Henry, ya dijiste tú cuáles son los elementos que caracterizan el control de constitucionalidad en Panamá y de los cuales tú estableces algunas formas y mecanismos para generar un nuevo modelo. En este momento, ¿cuáles son los elementos, así en un resumen rápido, que caracterizan el control de constitucionalidad panameño? Ok, el control de constitucionalidad de Panamá actualmente se fundamenta en el artículo 206, numeral 1 de la Constitución, que establece que es un control concentrado de constitucionalidad de leyes y actos y está en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero con referencia a las garantías constitucionales objetivas, es decir, la acción de inconstitucionalidad, la consulta y advertencia de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad. Porque con referencia a las garantías constitucionales subjetivas, el amparo, el habeas corpus y el habeas data, tenemos un control difuso de derechos fundamentales, es decir, son varias instancias que conocen de esas acciones constitucionales y la última instancia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos un control concentrado en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la propuesta es que a futuro sea un tribunal constitucional, independiente e imparcial. Excelente, tú vas a hacer un tribunal constitucional formal, extraordinario, estoy de acuerdísimo contigo, ese es una muy buena solución, un planteamiento kelseniano. ¿Cuáles son, ya dijiste cuáles son los órganos encargados del control? A la pregunta que hacen. Ya dijiste cómo es la elección de ministros. Fíjate, México de 94 buscó crear en la reforma del 94 un tribunal constitucional gestándolo de 21 a 11. Ahora se pretende una reforma que vaya a 9 ministros nada más. Con el modelo actual, previo a estas
planteamiento, este estudio profundo que haces para un nuevo paradigma de modelo constitucional en Panamá, ¿sí se garantiza actualmente la independencia judicial en Panamá, Henry? Realmente no, porque la forma como se designa un magistrado por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo. Además, los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema son requisitos que vienen de la Constitución de 1972 y del último acto reformatorio del 2004. Yo considero que si mantenemos la misma forma de designación, tenemos que agregarle mayores requisitos a ese futuro magistrado, sea de la Corte Suprema o de un tribunal constitucional, para lograr realmente una legitimación. Porque es que parte de la independencia judicial no solo es la separación de los poderes, sino que el magistrado que ostenta el cargo tenga los conocimientos, tenga las competencias, porque el primer acto de corrupción de un servidor público es aceptar un cargo para el cual no tiene la competencia. Entonces no podemos llevar a estos cargos a profesionales del derecho sin las competencias necesarias, porque también interpretar de manera equivocada la Constitución puede romper con la independencia judicial, porque el juez puede conllevar abuso de poder, a extralimitación de poder. Y por otro lado, la forma como se trata de incorporar el control de convencionalidad difuso en sede nacional, con el modelo que tenemos actualmente, ha sido paso a paso, pero pasos muy lentos, porque se hace de una manera, diríamos nosotros, aplicando la norma más favorable, no excluyendo la norma que sea contraria a la convención. Es decir, desde el punto de vista, como decía Néstor Pedro Sagüez, constructivo y no exclutorio. Porque el último libro que estamos sacando, que ya está en imprenta en Colombia, que lo hemos titulado El control de convencionalidad y su aplicación en Panamá, hacemos un estudio de 27 jurisprudencias de todos los tribunales de justicia de Panamá, donde se ha aplicado control difuso o en sede nacional de convencionalidad con base en el modelo que tenemos. Y hemos notado que ha sido una aplicación, para no decir muy sencilla, sino muy poca argumentativa. Nos hace falta que los jueces podamos lograr esa aplicación de una manera directa, y eso solo se lograría con un tribunal constitucional, creando líneas jurisprudenciales que los jueces ordinarios y los demás jueces de las diversas jurisdicciones apliquen al momento de administrar justicia. Interesante. Fíjate, ya abordaste como última de las últimas preguntas el tema de la elección popular del ministro, como lo tiene exclusivamente en América Latina el caso de Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional, estuvo con nosotros el expresidente, hoy todavía magistrado del tribunal, Flores Condorí, Petronilo Flores Condorí. Vimos que lo hicieron en su momento para legitimar, pero ha sido complicado la misma relación con los poderes y la percepción ciudadana. Acaba de estar Jorge Chediak, 3 veces presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que tiene a nivel de las Américas el máximo nivel de institucionalidad. Ya han pasado ministros de todas las Cortes de América Latina. Y bueno, es lo interesante en este pluralismo, en esta diversidad de ideas, en este construir, donde todos han comentado que sí se afectaría la independencia judicial. Fue bien interesante tu planteamiento en decir, bueno, es que todos tenemos ahora sí que un marco ideológico, todos estamos inmersos, pero pues ahí le corresponde a cada quien y tiene que haber mecanismos precisamente y controles para con ellos. En este caso, ¿tú sí consideras que una reforma que pudiera llevar hacia la elección de los jueces, magistrados o ministros de altas cortes no afectaría el que fuera una elección popular la independencia judicial? Bueno, realmente nosotros tuvimos la suerte hace 10 años de visitar este hermoso país, Bolivia, y estar en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y hemos tenido la suerte que este libro que va a salir, que ya está en imprenta en Colombia,
Uno de los que hizo la presentación de esta obra fue el presidente actual del Tribunal Constitucional, el profesor Franco. Yo creo que es peligroso que un magistrado de un tribunal constitucional sea electo de manera popular. ¿Por qué? Países como Panamá y México, los partidos políticos también postularían candidatos. Sí. Los partidos políticos también darían la línea de que votarían por X o por Y persona. Realmente a Bolivia le ha funcionado y le ha funcionado también que dentro de ese tribunal constitucional tienen una sala de magistrados que tienen que pertenecer a comunidades indígenas. Sí. Es decir, que no se puede postular a alguien que no sea de comunidad indígena. Yo creo en eso también para Panamá. Y creo que para México también por la diversidad cultural. Claro, México tiene en justicia constitucional local una sala de justicia indígena, la única en el mundo, en el Tribunal Superior de Oaxaca. Muy bien. Entonces yo creo que Panamá no estaría preparada para eso. Para lo que sí propongo yo es la forma como se hace en Guatemala y en el Ecuador, que la sociedad civil pueda proponer candidatos a este tribunal constitucional. Pero hablo de la sociedad civil organizada, hablo de los colegios de abogados, sí, hablo de las asociaciones de abogados como la asociación que usted dignamente... Sí, cumpliéndose los requisitos que tú abordaste inteligentemente para el proceso de selección, sí, claro. Claro, pero también es importante que las facultades de derecho también puedan designar un magistrado. Claro. Todas las universidades de México, su facultad de derecho hacen una propuesta y proponen un candidato y al final se le hace una terna al presidente y que de ahí tome una elección, ¿no? Una decisión. Entonces creo que sí hay mecanismos diferentes como la elección popular, porque me parece que eso puede llevar al clientelismo. Porque yo me pongo a pensar, totalmente de acuerdo, candidato a Tribunal Constitucional de Panamá buscando votos, ofreciendo dádivas, ya rompo con la independencia judicial, porque la forma como llegué, tuve que proponer o ofertar algo, y creo que ese no es el mecanismo que puede funcionar para nosotros. Entonces yo creo que es importante resaltar eso, o tener un consejo de la magistratura o un consejo de Estado compuesto por varios ciudadanos distinguidos de varios gremios y que de ahí salga entonces la propuesta de un magistrado. Así lo decía el profesor Paul Enrique Franco en su presentación, la importancia de que cada país busque un mecanismo de designación acorde a su realidad política, acorde a su costumbre y acorde a la sociedad que tenemos, ¿no? Si la sociedad no está preparada para esto, busquemos otra forma de designación. Y finalmente, apostar a los requisitos. Sí. Que ese magistrado realmente sea un académico, probado, con estudio, con libro, con ejecutoria, con artículo en revistas indexadas, con conferencia en materia constitucional, porque usted no va a interpretar cualquier norma, usted va a interpretar la Constitución y va a salvaguardar la integridad de la Constitución y va a crear derechos fundamentales que no están en la Constitución vía jurisprudencia. Entonces, creo que hacia allá vamos. Y yo siempre he dicho, y termino con este pensamiento, un buen juez constitucional tiene que tener una buena librería. Y uno deja de enseñar cuando uno deja de aprender. A este cargo no se puede ir a aprender. Y a este cargo se va a aplicar derecho, Constitución y Tratado de Derechos Humanos. Y eso es importante que lo tengamos claro como parte de esa independencia judicial de llevar a los mejores a la administración de justicia. Pero esto también va de la mano de ¿qué? De un presupuesto acorde para el órgano judicial, buenos salarios para los jueces, para que el juez, como decía, el alma de los jueces o el alma de la toga, ese juez solo se dedica a administrar justicia y no se preocupe por otros temas, como es la educación de sus hijos,
como es pagar el carro, sino que tengan salarios dignos No. de un buen juez para que administre una correcta administración de justicia. Gracias. Mira, es como cuando generó don Héctor Fitzamudio el derecho constitucional procesal, que hablaba todo este tema de la inamovilidad, de las percepciones, de la remuneración, pues, de la responsabilidad. Dos aspectos importantísimos y que hoy abordas. Y cerrando lo que sea de don Sergio García Ramírez Paz de Escase, que era miembro de la Academia Mexicana de Derecho, ahora que hablaste de toda esta manera en que se construye pretorianamente el control difuso, a partir de ese caso Machan que tú abordaste, Tibi, Vargas Areco, ese fue, y pretorianamente, de manera colegiada, en su oportunidad, en esa sentencia contra Chile, en Monacita de Llano, y donde ya se hace vinculante en el Trabajadores del Estado contra Perú. Don Sergio, tú que abordaste este caso, Hellman, en sobremesa varias ocasiones, discutíamos porque él decía, yo no le quería llamar control de convencionalidad, que viene de la doctrina de Francia, la construcción que se hace en Francia, en la Corte de Casación, en la Corte Constitucional, en los 70s, 80s, quería llamarle control de internacionalidad o juridicidad, porque no quería que esto fuera más allá del Poder Judicial, como si en el caso Hellman, que tú lo dijiste atinadamente, donde todos los órganos del Estado están vinculados. Pero qué interesante esta lluvia de ideas. Henry, a ver si ahora lo vas a presentar y presentamos paralelamente, yo creo, el libro allá en Costa Rica, y luego hacemos algo en Panamá, y luego hacemos algo acá en México, pero es un gusto tenerte como activo, mi querido Henry, un gusto que seas miembro honorario, muy contentos, de verdad eres un hombre muy, muy estudioso, eres un hombre que profundizas y que sobre todo aparte de esto propones, o sea, creativo, que podemos quedarnos en la etapa de estudiar y tener millones de conocimientos, pero no aportamos nada. Y tú estás aportando, lo hiciste en el Código Procesal Constitucional, que es un tema importantísimo, que desde Sergio Díaz Ricci, el tucumano, en ese código del tucumano, y luego ya el peruano, y lo que se ha venido gestando, tú trabajaste en algo que debería ser obligatorio en nuestros países, en estas codificaciones, y ahora trabajas en el modelo de justicia constitucional para Panamá, bien joven, que estás bien chavo, me da mucho orgullo, amigo, estamos muy de cerca construyendo, por ahí vamos a hacer algunas mesas, ya platicaremos, nos veremos en físico, reitero, muy pronto en Costa Rica, muy pronto en México, te voy a hacer la invitación, y luego nos vemos en Panamá. Voy a estar 2 minutos fuera del aire con mi amigo Henry Heiner antes de despedirlo. Henry, pues qué gusto que estés y que hayas estado en este congreso tan importante que ha dado luces en un análisis de derecho global, de derecho comparado, que da sobre todo, tiene una gran trascendencia ver las fortalezas y debilidades en nuestra justicia constitucional, en nuestra magistratura constitucional, en nuestra jurisdicción constitucional, y bueno, seguirte teniendo precisamente en el análisis de temas de naturaleza constitucional y procesal constitucional, y obviamente de derecho internacional de derechos humanos. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación a este extraordinario congreso. De igual manera, la designación como miembro honorario de la Academia Mexicana del Derecho es un honor para mí, esa designación. Y solo decirles que sigamos construyendo una cultura jurídica tan necesaria en nuestros países a través de estos eventos, y así logremos una mejor sociedad, un mejor país y una mejor administración de justicia para todos. Bendiciones, fuerte abrazo, y me comprometo, si Dios me lo permite, presentar ese último libro de manera personal en México. Ahora que estés con nosotros. Hacemos antes de te vayas, pues ya tengo fuera del aire contigo un par de minutos. Despedimos al doctor Henry Heiner Izaza de Panamá, miembro del Instituto Panamericano y Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, miembro de esa comisión codificadora del Código Procesal Constitucional de Panamá, hoy un verdadero promotor de un nuevo modelo de justicia constitucional para Panamá, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, quien desarrolló este tema tan importante dentro de la vertiente del Congreso, la independencia judicial y selección de ministros constitucionales de Panamá, hacia un nuevo modelo de justicia constitucional para Panamá. Gracias y nos vemos pronto el siguiente martes en la siguiente entrevista. Estamos por concluir este congreso. Abordaremos uno precisamente de justicia indígena, que ya lo saben ustedes, a nivel América Latina, y uno del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con magistrados de México y con ministros y jueces y magistrados de cortes de Chile, de Costa Rica, y doctrinistas de los más connotados en Argentina que participaron en los códigos
procesales de derecho de familia y de derecho civil. Gracias a todos y despedimos a nuestro amigo el doctor Henry Heiner Izaza y gracias, nos vemos pronto.